Ir al tema más delicado del cual se está hablando, no solamente en el ambiente del espectáculo, sino que en el ambiente informativo en general, porque estamos hablando de un caso que refleja mucha realidad también de nuestro país y que involucra, o que hasta ahora tiene como principal sospechoso a Pablo Venegas, cantautor, artista, ustedes lo están viendo en la pantalla, y está acusado de abuso de menores. O sea, no es poca cosa lo que se está tejiendo en torno al cantante. De hecho, está detenido, hubo imposición de medidas y rápidamente la información completa la tiene Sebastián Rodríguez para ir actualizando el caso. Sí, así es. Y las palabras del fiscal Luis Chamorro, que se encuentra a cargo del caso, realmente son contundentes, porque ellos mencionan que debido al allanamiento que hacen a la casa o en la casa de Pablo Venegas, ellos dicen que tienen la plena convicción de que existió el hecho de abuso sexual. En resumen, ayer se realizaba un allanamiento, Pablo Venegas era detenido. El motivo de ese allanamiento: dos niñas menores de edad, una de 11, otra de 15, llegan al hospital de Barrio Obrero haciendo una denuncia con respecto a un abuso sexual, y ellas señalaban a Pablo Venegas como su abusador. Tenemos el material en el que el fiscal Luis Chamorro daba algunos detalles. Decía que no descartan que existan más víctimas. Hablaba de videos en los que se le veía a estas menores vestidas de colegialas aparentemente, entre otros detalles que complican bastante la situación de Pablo Venegas. Vamos con el material. En Santiago ahora tenemos elementos suficientes para una imputación por abuso sexual de niños y una imputación por abuso de personas indefensas. Tenemos informes preliminares que nos confirman esto, principalmente basados en la contención psicológica, los informes de la psicóloga que le escuchó a las nenas relatar cómo ocurrieron los hechos, y también en base al allanamiento que hicimos en la casa de la persona que va a ser imputada. Ahora estamos en eso. Y los estudios preliminares que se hicieron de toxicológico principalmente, y que indican que efectivamente hubo un aprovechamiento de esta persona de la situación de vulnerabilidad de estas menores para satisfacer sus necesidades de tipo sexual y incurrir su conducta en estos tipos penales que te mencioné. Primero, ¿se confirma que utilizaron o que Pablo Venegas en sí utilizó sustancias para drogar primeramente a estas niñas? Por supuesto que ahora yo no puedo hablar de confirmaciones, pero sí de elementos que me generan una sospecha suficiente para imputar y iniciar una investigación. Tengo que tener los informes finales, ¿verdad? Pero los informes preliminares sí me dicen de que hubo una intoxicación en la menor, la que tiene 11 años, ¿verdad? Ella sí fue intoxicada. Coincide con su declaración de que la misma dice que le dieron a consumir una Coca-Cola y que después de eso quedó dormida, ¿verdad? Entonces coincide con esa declaración, y además en el lugar, en la casa, nosotros encontramos las mismas sustancias. La precisión, tengo el informe toxicológico, estoy esperando, ¿verdad? Pero sí el preliminar es que es cocaína y un medicamento similar al clonazepam. Muy bien, ahí estaba el fiscal Chamorro, el encargado del caso, que él menciona que se complica la situación para Pablo Venegas. Se reservaba un poquito en confirmar que Pablo Venegas es el abusador de estas menores, pero sí hacía el une complecha. Las menores dicen, fuimos drogadas, y en el allanamiento encuentran una sustancia igual a la que refieren estas menores, o a las que encuentran en este caso en el examen toxicológico. Encuentran esas mismas sustancias en la casa de Pablo Venegas. Por otro lado, hay que decir que lo primero que teníamos de Pablo Venegas es que él confirmaba que conocía a estas niñas y que eran solamente sus amigas. El fiscal también menciona que existen rasgos de que estas niñas fueron abusadas, rasgos psicológicos y también físicos que datan de que las nenas tenían como antecedentes de actividad sexual, por decirlo de alguna manera, incluso de actividad
sexual reciente, que obviamente esto conlleva en un abuso sexual. En el celular encontramos elementos fundamentales. Un video donde él, Pablo, aparece con las menores en la cama, dice el fiscal. En el celular encontramos un elemento fundamental, un video donde él, Pablo, aparece con las menores en la cama. Es lo que mencionaba el fiscal, hablando de esta situación en la que el cantante vistió a las niñas de colegialas para aparentemente filmarlas. También resaltaba nuevamente que en el allanamiento se encontraron varios elementos que van a ser peritados: celulares, cámaras de grabación, juguetes eróticos, esposas, cocaína y la otra sustancia parecida al clonazepam que también mencionaba el fiscal. Adelantando también que hasta ahora Pablo Venegas se expone a una pena de 20 años de cárcel. Se encuentra imputado por abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas. En ese contexto es que se da esta imposición de medidas. El día de hoy Pablo Venegas acude a la imposición de medidas. Ahí fue abordado por los medios de prensa cuando él sale de esa audiencia de imposición de medidas. Y las palabras de Pablo también son contundentes. Así como el fiscal fue bastante claro en sus declaraciones, Pablo también. Y él, muy seguro realmente de su versión, dice: yo no cometí ningún delito y eventualmente se va a probar mi inocencia. Por indicaciones de mi abogado, eso es todo lo que puedo decir. Eventualmente, seguramente, mi inocencia se va a probar. Me pongo en manos de la justicia y en manos de Dios. Fue la breve declaración de Pablo Venegas, que dice contundente: yo no cometí ningún delito, eventualmente se va a probar mi inocencia. Por indicaciones de mi abogado, eso es todo lo que puedo decir. Eventualmente, seguramente, mi inocencia se va a probar. Me pongo en manos de la justicia y en manos de Dios, dice Pablo Venegas, en contraste con la investigación que está llevando este equipo de la Fiscalía. Bueno, en realidad funciona un poco al revés, ¿verdad? Lo que se debería comprobar es la culpabilidad de Pablo, y en eso es lo que trabaja la Fiscalía. Yo decía que cada vez que escuchamos un detalle de este caso es como que te llega y te afecta más, porque hasta ayer sabíamos que habían encontrado, según los propios fiscales, o el fiscal en este caso, elementos que comprometían a Pablo Venegas. Hoy esos elementos ya tienen nombre. Estaban hablando de fotografías, estaban hablando de videos, estaban hablando de sustancias específicas. Por eso es que vemos en todos lados y en todas las publicaciones que la situación de Pablo se complica, porque uno asume en base a lo que dice el fiscal. No es una conclusión que nosotros nomás sacamos. Ahora, entiendo yo que Pablo tampoco tiene mucho que decir. Seguramente con el abogado va a haber una cuestión o una estrategia de defensa, pero en base a lo que dice el fiscal se complica su situación y cada vez la justicia tiene más elementos. Sí, bastante complicado. No quiero ni decir siquiera para él, ¿verdad? Yo creo que afortunadamente hay elementos como para que se pueda llegar al responsable de todo esto. A la verdad. Insisto yo, acá lo grave de todo es que hay dos niñas que fueron abusadas, tendrán daños psicológicos, emocionales, más allá de cómo vivían, de lastimosamente la situación en la que estaban, más allá de todo eso, hay dos niñas, ¿verdad? Y sea Pablo Venegas o no el responsable, yo creo que con lo que tiene la Fiscalía está como... Porque normalmente los juicios, un juicio... tarda mucho para que se lleve a cabo a juicio oral un caso, una investigación que está haciendo el Ministerio Público. Sin embargo, con todos los elementos que tiene el Ministerio, yo creo que esto va a ser una cuestión protocolar, ¿verdad? Un proceso, y espero que sea corto, ¿verdad? Como para que se pueda ya hacer justicia también. Y al mismo tiempo, de hecho, seguro ya están siendo asistidas estas menores. Otro dato fundamental que hablaban justamente las autoridades es que el resultado toxicológico de las menores arroja positivo a una sustancia que fue allanada o encontrada en la casa
de Pablo Venegas. O sea, es muy difícil. Como dije ayer, si bien existe obviamente el derecho de la presunción de la inocencia, es muy difícil dudar de que Pablo Venegas haya sido no el responsable. O sea, ¿cuál es la explicación que, por ejemplo, se puede dar ante un juicio, un video del que está hablando, por ejemplo, el fiscal, donde supuestamente él está con estas niñas? O sea, como decía Arturo, es catastrófico siquiera imaginarte ver ese tipo de materiales, pero yo creo que está todo por darse y ojalá se pueda llegar cuanto antes. Y de alguna manera cortar, ¿verdad? Porque hay demasiados casos como Para agregarnos más al dato, en la audiencia de imposición de medidas le dan a Pablo Venegas prisión preventiva. Claro. O sea, tendría que ir ya a una penitenciaría, claro, es crimen. no sé a cuál tendría que ir, pero le dieron prisión preventiva. Realmente acá Pablo Venegas va a tener que dar alguna explicación. O sea, él dice, soy inocente. Muy no cometí, consistente. Pero, o sea, acá hay un fiscal que dice, hay un video donde se lo ve a él, a Pablo, con estas dos menores, que estaban vestidas de colegialas. O sea, eso vas a tener que explicar. Pero, ¿qué hacía con estas menores? ¿Qué hacían ellas vestidas de colegialas? ¿Por qué vos tenías montado cámaras filmadoras? ¿Entendés? O sea, hay cuestiones raras, cuestiones también muy perversas que realmente se tienen que investigar si es que hay más víctimas. Porque acá se ve claramente un modo operandi. Y digo, Claro. si es que esto es cierto, ¿cómo a una nena de 11 años, perdón, pero yo me voy por la nena que es más chica, ¿verdad? Por la niña. ¿Cómo a una niña de 11 años le pones cocaína en la gaseosa? No, horrible. Sí, la nena, sea, me la nena parece de de lo 11 más dice que consumió perverso. gaseosa y quedó dormida. Claro, Sí, pero no a la se nena de 11 Mira. años es que le encuentran en el examen toxicológico Sí. ¿Y cómo? cocaína. Sí. O sea, Cocaína y lo y que sedante. dice- Y un realmente sedante. perverso. Y, acá hay un modo operandi. Sí, que eso, Claro, eso bueno. es tiene que súper investigar. serio. A El ver. modo operandi que hay acá, ¿sabes por qué? Porque inclusive busca a niñas que... vulnerables. Claro, que pobrecita, ¿verdad? Tienen una vida difícil, capaz no tienen a alguien que les esperen en casa, entonces van ahí a esos lugares para sacarla. O sea, miren, o sea, yo quiero, dice Sebas, él va a tener que dar explicaciones, hay que ver, que no sé qué, pero ¿qué más es lo que hay que esperar? ¿Qué más es lo que hay que esperar si ya tenemos todo? Ya tenemos... Igual hay un proceso, ¿verdad? Pero Que Claro, Pablo dijo, el proceso ellas son toma. sus amigas. ¿Cómo van a ser amigas tuyas una niña de 11 y 15 años? Es difícil. ¿Cómo le vas a llevar a tu Mira, casa? nosotros decimos que es difícil. A ver, modo Juan, y no. después le quiero escuchar a India. No, lo del modo operandi, porque esto hace rato que viene sucediendo, tanto en la Chacarita como en otros lugares que son más vulnerables. Hace rato que es un lugar donde se va a buscar no solo droga, o sea, se busca el combo, se Todo. busca droga más... Niñas más, vulnerables. Claro, personas. Pasa Mariano claro. Roque Alonso. Eh, que en el claro, futuro Mariano. hizo una Acá se seguidilla de agrava, informes. claro, acá se agrava porque son menores, porque yo he escuchado y de hecho he hecho entrevistas que me han contado historias de gente, bueno, que accede porque, bueno, se le da un poco de plata, se le da cosas, pero el tema es que acá son menores. Claro. Y digo más, hay gente que te consigue incluso. Claro. Sí, estás, Hay un claro, tráfico. que Tráfico de intermedia. niños laborales Claro, sexuales eso yo en creo todo que el se país. tiene que hasta intervenir. Porque esto se Totalmente. viene haciendo desde hace rato. Más vale. A ver, India, te escucho. Hay un punto también que, bueno, investigando un poquito la vida de este señor anteriormente. Y yo tengo que reconocer, yo lo conocía muy bien a Pablo, ¿verdad? Era amigo Teníamos- tuyo, ¿verdad? Era un amigo no muy cercano, pero sí teníamos contacto, era un colega muy cercano, realmente una persona a la que admiraba un montón, por eso esto me tocó muy de cerca. Pero hay un punto que llama la atención y creo que nadie todavía lo mencionó, que es la vida de lujo que este señor siempre llevaba. Viajes al exterior, grabó en los estudios más grandes de Europa. No sé de dónde sacaba el dinero, no digo que sea de eso, ¿verdad? Pero creo que hay mucho que investigar. Porque una persona que de repente no tiene otros negocios, uno sabe muy bien que vivir de la música acá no te va a dar una vida de millonario tampoco. Claro. Una vida de poder hacer un montón de cosas que él tenía ese privilegio, ¿no? De estudiar en Estados Unidos, de ir a Londres a grabar sus discos, en los estudios más grandes de Abbey Road, por ejemplo. A la puta. Sí, totalmente. Tenía realmente una vida envidiable en comparación a otros artistas, ¿verdad? Que realmente tienen capaz la misma trayectoria que él. Entonces, eso es un punto al que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Probablemente, bueno, hay personas que vienen de pasares diferentes, de familias que ya tienen, ¿verdad?, un caudal económico diferente. Ahora, ese punto, creo yo que puede haber algo más ahí adentro.
Obviamente tenía como armado un equipo de grabación y ese tipo de cosas. Hay que investigar. Es probable lo que dice Sebas, totalmente probable también por sus antecedentes, ¿verdad? Bueno, y otra cosa, no es el único en el ambiente de la música. Seguro. No es el único abusador psicológico, emocional y físico que hay en el mundo de la música. Hay muchísimos productores, músicos. Inclusive ahora me llegan un montón de mensajes de gente, de amigos, colegas, amigas, colegas, que me dicen, mira, tal persona me acosó, tal persona, profesores del conservatorio, profesores que se están aprovechando inclusive de adolescentes menores de edad. No digo que sea el mismo caso, pero gente, hay demasiado abuso en el tema del arte, muchísimo. Y bueno, yo creo que este cierre y esta conclusión viene como anilla al dedo para pasar al otro tema. Porque si bien nosotros estamos hablando de un ambiente artístico en donde hay ciertos abusos y compañía, hay otro tipo de prácticas bastante turbias que no solamente se manejan en un ambiente político, en un ambiente laboral, sino que en el ambiente general, ¿verdad? Porque pasa en el arte, pasa incluso en los medios. total. Pasa en los todos medios. lados. En los medios. Y ahora nosotros